neurálgicas de 1 hora de duración por la mañana que disminuye con la actividad. Acude a su consulta por presentar eritema malar fotosensible, doloroso a la palpación, sin demás datos clínicos. TA de 120/70, frecuencia cardíaca de 76, respiratoria de 15, temperatura de 36.5, una BH con leucocitos de 8, hemoglobina de 12, hematocrito del 37%, predominio de neutrofilia de 65%, linfocitos de 30%, plaquetas de 80.000. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Dar manejo con prednisona a dosis altas, más cloroquina por el dolor articular. B. Realizar titulación de anti-DNA o anti-SM para determinar el diagnóstico de lupus. C. El diagnóstico de lupus se realiza de manera clínica con 4 criterios clínicos. O D. Los anticuerpos anticardiolipino positivos descartan LES. ¿Vale? Ese lo podemos leer al final porque es un poquito relacionado con lupus, sin embargo no vamos a ver hoy nefritis lúpica del todo, ¿sale? Muy bien, de acuerdo a la afección multisistémica, sabemos que hay una afección constitucional, o sea, puede haber pérdida de peso y fiebre, ¿sale? Astenia, adinamia y síntomas generales. Va a haber afección de 2 o más aparatos o sistemas, ¿sale? Fiebre intermitente de origen oscuro o también llamada de origen desconocida y que no encontramos una causa aparente. Bien, dentro de la enfermedad multisistémica tenemos que pensar principalmente en infecciones crónicas, en neoplasias y en enfermedades autoinmunitarias. Ahorita vamos a hablar específicamente de lupus, que es una enfermedad autoinmunitaria. Y bueno, ¿cómo se aborda el paciente con enfermedad multisistémica? Tenemos que preguntarnos si el paciente tiene riesgo de cáncer, ¿sale? Bien, dentro de estos riesgos podemos preguntar tabaquismo, antecedentes heredofamiliares o algo que nos pueda inducir al diagnóstico de una neoplasia. Si este paciente no tiene esos caracteres o esas características, tenemos que pensar en infecciones, ¿vale? VIH, tuberculosis, no tenemos riesgo de ello. Ahora, evaluar la edad de nuestro paciente. Sabemos que el lupus o las enfermedades autoinmunitarias se llevan principalmente en la edad fértil y principalmente ¿en quién? En mujeres. ¿Sale? Muy bien, mujer menor de 40 años, se sospecha de lupus, ¿cómo? Con una afección de más de 2 sistemas u órganos, ¿sale? Si tenemos anticuerpos antinucleares que se presenta en un porcentaje muy alto, del 95 al 98% de todos los pacientes con lupus, y anti-DNA, más los 4 criterios, es lupus, ¿sale? Ok, bien. Entonces, el lupus predomina en mujeres, ya lo habíamos comentado, principalmente de edad fértil, con una relación de 9:1 con respecto a los hombres. Hay otras bibliografías que mencionan de 7:1 y otras que de 11:1. ¿Ok? Bien. Predomina en mujeres de edad fértil y puede coexistir con algunas otras enfermedades autoinmunitarias. Ahorita vamos a ver que algunos anticuerpos se pueden presentar o se encuentran positivos cuando se encuentra con una coexistencia con alguna otra enfermedad autoinmunitaria. Bien, hablamos de afección de 2 o más órganos o sistemas que no tienen una causa aparente o que no hay algo que los pueda relacionar para que, digamos, tiene afección de 2 sistemas por tal infección o por una neoplasia, como síndrome paraneoplásico, por ejemplo. Bien, ¿cuáles son los sistemas o cuáles serían los signos y síntomas de acuerdo a los sistemas que se encuentran afectados? Bueno, en porcentaje a los pacientes, 50 a 100% de los pacientes tienen afección constitucional, que ya habíamos comentado, fatiga, fiebre, pérdida de peso. En cuanto a la piel, las manifestaciones cutáneas, 73% de los pacientes pueden presentar eritema en alas de mariposa, pueden presentar rash fotosensible, pueden presentar eritema de tipo discoide, lesiones en las mucosas de las membranas, por ejemplo, aftas es uno de los criterios, ¿no? Para lupus. Alopecia, fenómeno de Raynaud, podemos encontrar púrpura, urticaria o alguna vasculitis. Habíamos comentado que se podía coexistir. Bien, en cuanto al músculo esquelético, artritis, artralgia y miositis. En cuanto al renal, 16 al 38% de los pacientes van a presentar, que presentan lupus, llegan a tener una nefritis lúpica y hay bibliografías que dicen que hasta un poco más, hasta el 50% de los pacientes. Hematuria, proteinuria, cilindros celulares y síndrome nefrótico. ¿Puede presentarse también como nefrítico? Sí. ¿Hasta rápidamente progresivo? Sí. ¿Qué es lo que nos va a hacer la diferencia? Puede presentarse dentro de los 3 rubros, ¿no? Hematuria, proteinuria, nefrítico y hasta nefrótico, pero predominantemente en el nefrótico. En cuanto a la hematología, podemos presentar anemia. ¿De qué tipo de anemia? Hemolítica, con aumento de reticulocitos del más del 2%, ¿sale? Bien. Vamos a encontrar trombocitopenia y leucopenia menor a 4.500. Trombocitopenia la refieren menor a 100.000.
¿vale? En cuanto al sistema retículo endotelial, vamos a encontrar linfadenopatía, esplenomegalia y hepatomegalia. En cuanto al sistema neurológico, podemos encontrar pacientes con psicosis, con convulsiones sin alguna causa aparente. Tenemos que descartar primeramente epilepsia y si vemos que se conjunta con alguna otra sintomatología, bueno, llegar al neurolupus, ¿sale? Ahorita vamos a hablar de dos criterios especiales, que precisamente es el renal y el neurológico, para hacer diagnóstico de lupus sin alguna otra sintomatología, ¿sale? Bien, gastrointestinal, bueno, pueden presentar náusea, vómito, dolor abdominal. Y en cuanto a cardíaco, pues, bueno, aquí se puede juntar con el pulmonar, que presentan serositis estos pacientes. Pueden presentar pericarditis y pueden presentar una pleuritis, ¿sale? Pueden presentar hipertensión pulmonar, endocarditis y enfermedad del parénquima pulmonar. Bien. ¿Qué es importante o por qué nos refieren que dos o más órganos? ¿Alguien sabe? ¿Qué es lo que refiere la guía de práctica clínica? Bueno, lo que nos refiere la guía es que con eso nosotros podemos justificar pedir una titulación de anticuerpos o de examen serológico, ¿vale? Tienen que encontrarse dos o más órganos afectados o sistemas afectados para que nosotros podamos pedir una titulación de anticuerpos. Y esa era una de las preguntas que hicimos al principio, ¿se dieron cuenta? Bien. De acuerdo al American College of Rheumatology, la clasificación para el lupus de eritematoso sistémico, bueno, ya habíamos comentado que hay criterios de acuerdo a la manifestación clínica y sabemos que existen 4 criterios principales dérmicos, ¿sale? O que tienen que ver con afección tegumentaria. El principal, ya habíamos hablado del eritema malar. 2, el eritema discoide, que lo consideran un eritema de tipo crónico. La fotosensibilidad, ese es otro de los criterios. Y aftas, ¿sale? Las úlceras orales, que se pueden presentar a nivel nasofaringeo, no son dolorosas, eso es lo que se refieren, que no son úlceras dolorosas y que se pueden observar rápidamente a la exploración. ¿Okay? Bien, dentro de las otras manifestaciones, son 11 manifestaciones en total, de acuerdo al SLEDA y en 1999. Actualmente son en 2012, la guía de práctica clínica todavía no tiene la actualización del SLEDA y del 2012, entonces sí sería importante tomar en cuenta entonces los criterios anteriores de 1999, que son estos precisamente, ¿vale? Bueno, en cuanto a la artritis, ¿qué vamos a encontrar? Que es una artritis de tipo no erosiva, ¿vale? En la radiografía no vamos a encontrar erosiones, puede desarrollarse o pueden encontrarse involucradas 2 o más articulaciones, ¿vale? Se caracterizan, ¿por qué? Por inflamación, por dolor y puede estar con efusión, ¿sale? O sea, ¿qué se refiere a esto? Edematizadas. Bien, serositis, vamos a encontrarlas principalmente con pleuritis. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar una pleuritis? Bueno, con dolor de tipo pleurítico, que nos lo va a referir el paciente probablemente a la inspiración, o con tos, ¿vale? Este paciente puede tener tos, síntoma irritativo, duele la tos. ¿Qué otra cosa? Bueno, una pericarditis. ¿Y cómo lo vamos a escuchar la pericarditis? Bueno, el roce pericárdico y se diagnostica o tiene que estar corroborado con un electrocardiograma. ¿Vale? Sabemos que hay 4 manifestaciones en el electrocardiograma, ¿no? De acuerdo al tiempo de aparición de la pericarditis y bueno, eso es como un poquito aparte ahorita. En cuanto al desorden renal, bueno, vamos a encontrar proteinuria persistente mayor a 500 miligramos en 24 horas. Bueno, habíamos comentado que se presenta principalmente en síndrome nefrótico, entonces vamos a encontrarlo arriba de 3.5 gramos por día, ¿vale? Bien, o que podamos encontrar en la cuantificación, si no tenemos la cuantificación de orina en 24 horas, podemos encontrar 3 cruces, ¿no? Que encontramos 3 cruces en el lipstick. O podemos encontrar hematuria, que ya habíamos comentado que puede encontrarse en el nefrítico también. O sea, la manifestación renal puede ser muy variable. ¿Okay? ¿Cuántos criterios yo voy a tener cuántos positivos para diagnosticarlo? 4 de 4. Muy bien. 4 criterios. Artritis erosiva, ¿correcto? Sí. ¿Perdón? Eritema de mariposa. Proteinuria persistente y con otro. Ok, aquí lo que les comentaba en cuanto a los criterios, había 2 criterios especiales, habíamos comentado. ¿Cuáles son estos 2 criterios especiales? Bueno, un paciente que no tiene ninguna otra sintomatología más que la renal, pero que está diagnosticado por biopsia con lupus eritematoso, ¿vale? O sea, una biopsia con lupus. Ahorita vamos a hablar de cuáles son los 6 tipos de lupus, de nefritis lúpica, cuál es el más grave y el más frecuente, ¿vale? Bien,
Puede haber desorden neurológico, ya habíamos comentado, convulsiones que no se asocian a ninguna otra patología subyacente. En cuanto a desorden hematológico, podemos encontrar principalmente lo que comentamos, anemia de tipo hemolítica. ¿Cómo la vamos a corroborar la anemia hemolítica? Con bilirrubinas, ¿no? Una bilirrubina de tipo indirecta va a estar aumentada esa bilirrubina. Vamos a encontrar bilirrubina de tipo indirecta, vamos a encontrar reticulocitosis, o sea, mayor al 2% de reticulocitos. Vamos a encontrar leucopenia menor a 4000 en 2 ocasiones, o sea, en 2 VHs distintas, ¿sale? No refieren de cuánto tiempo tiene que ser la VH, eso no lo refieren, no lo he visto en ningún sitio. Linfopenia menor a 1500, igual en 2 ocasiones. Trombocitopenia menor a 100.000, ¿sale? Bueno, en ausencia de algún fármaco que pudiera provocar trombocitopenia. ¿Como cuál o como qué podríamos encontrar una trombocitopenia, un fármaco que se asocia mucho y de hecho es una clasificación patológica? El CIE-10 lo marca también así. Una trombocitopenia inducida por heparina, ¿no? De hecho ya se vio ese tema de trombocitopenia inducida por heparina. ¿Las trombocitopenias inducidas por heparina me dan hemorragia? Así es. Bien, entonces habíamos hablado de desórdenes inmunológicos. Aquí es en donde vamos a tomar los criterios serológicos. ¿Cuál es el principal o el más sensible? Bueno, los antinucleares, ¿vale? Ese es el más sensible, el anticuerpo más sensible. Lo vamos a encontrar en el 95 hasta el 98% de los pacientes. Podemos encontrar los anticuerpos anti-SM, que son los más específicos. Sin embargo, tienen una sensibilidad disminuida, se presentan en el 30% del total de los pacientes. Pero cuando se presentan, habla de la gravedad que puede tener ese paciente. El SM se puede asociar a nefritis lúpica, que sabemos que es una de las complicaciones más graves del lupus, ¿no? Bien, podemos también hacer titulación de anticuerpos antifosfolípidos, se puede asociar también anticuerpos anticardiolipinos y, bueno, algún otro tipo de anticuerpos, por ejemplo, anti-Rho, anti-La, ¿vale? Bien, por lo regular cuando hay anti-Rho y el paciente tiene una afección similar al lupus o la clínica nos sugiere lupus, cuando hay anti-Rho puede asociarse a síndrome de Sjögren, ¿vale? O sea, si encontramos un anti-Rho puede que no encontremos un SM o un antinuclear o un ANA positivo, pero si encontramos el SM y tiene aparte afección, se denomina este paciente como lupus con, está traslapado con Sjögren, ¿vale? Una coexistencia. Y bueno, anticuerpos antinucleares, esos como habíamos comentado son los más sensibles, los que más se pueden presentar, entonces se toman como un criterio aparte. De hecho, una titulación mayor a 1/40 se hace como el criterio más, diagnóstico más sensible. ¿Cuántos tienen que ser en caso de que no se presente el ANA? Tienen que ser 2 criterios serológicos, ¿sale? Si no se presenta ANA, que es uno de los criterios, y también otro de los criterios es el anti-SM, que sabemos que es el más específico ahora, 2 criterios serológicos, como por ejemplo anti-DNA y anticuerpos antifosfolípidos, ¿vale? ¿Todo claro? Bien. ¿Qué es lo importante de eso? Bueno, saber que con 2 órganos dañados tenemos o podemos pedir serología, ¿sale? Podemos pedir la titulación de anticuerpos y con 4 criterios clínicos es cuando se realiza el diagnóstico precisamente de lupus eritematoso sistémico de acuerdo a la guía pasada, al SLEDAI pasado. De acuerdo a lo que está diciendo Alejandro, ¿cuál sería la manifestación por laboratorio más frecuente asociada a lupus? La manifestación, ¿cuál sería? ¿Cuál te parece, Miguel? ¿Qué te parece? Bueno, la alteración de laboratorio más frecuente serían los anticuerpos. Así es. Si sacamos los anticuerpos, si sacamos el perfil inmunológico de la consideración, ¿cuál es por laboratorio la manifestación más frecuente del lupus? ¿Cuál creen? Anemia. Así es, hematológica. Anemia. O sea, después de los anticuerpos, que ya dijo la necesidad de que son muy frecuentes, la siguiente es anemia. ¿Verdad? Anemia. Muy bien. ¿Y la anemia de qué podría ser? ¿Cuál podría ser la causa? Puede ser hemolítica, ¿verdad? Puede ser hemolítica. ¿Y cuál sería la prueba más específica de una anemia hemolítica autoinmune? Pero también podría deberse a anemia de enfermedad crónica, ¿verdad? También podría ser. Bien, habíamos hablado que la nefritis lúpica
es uno de los criterios diagnósticos por sí solos, al igual que el neurolupus, ¿sale? Ya con una prueba histológica que nos determine que realmente es lupus o que está causado ese daño por lupus. Hay 5 tipos principales de acuerdo a la OMS de nefritis lúpica, en el que el primero es glomérulos normales. Se van a encontrar glomérulos normales por microscopía óptica, por inmunofluorescencia y por microscopía electrónica, ¿vale? En el tipo 2 va a ser enfermedad mesangial pura, mesangio normocelular por microscopía óptica con depósitos mesangiales por inmunofluorescencia o microscopía electrónica. Mesangio hipercelular con depósitos mesangiales por inmunofluoroscopía y por microscopía electrónica. El tipo 3, glomerulonefritis proliferativa focal y segmentaria, que entra dentro de la clasificación de síndrome nefrótico, ¿vale? Bien, y tipo 4, glomerulonefritis proliferativa difusa. ¿Qué es esto? Esto es muy importante porque es la glomerulopatía más biopsiada. O sea, por lo regular, cuando los pacientes tienen daño ya progresivo por la nefritis lúpica, lo van a encontrar en tipo 4. De hecho, se dice que es la más frecuente y la más agresiva de los tipos de nefritis lúpica, ¿sale? La tipo 5 es una glomerulonefritis de tipo membranosa, que se va a encontrar también dentro de qué rubro, de síndrome nefrótico y principalmente en pacientes de qué raza, raza negra, ¿vale? Muy bien, ¿qué es importante de aquí? Vamos a hablar un poco de los anticuerpos, con qué manifestación se pueden encontrar principalmente. Y bueno, aquí sabemos que los ANA, habíamos comentado, 95-99% son los más sensibles, ¿sale? Eso es muy importante en la enfermedad que se encuentra activa, son los más sensibles. Bien, vamos a encontrar que se pueden encontrar estos positivos en cualquier espectro de las manifestaciones clínicas, ¿vale? Bien, podemos encontrar los que son los más sensibles, pero pues no son los más específicos. Algunos otros procesos autoinmunitarios nos podrían elevar precisamente los ANA. Bien, anti-Ro, anti-LA, habíamos comentado que cuando se encuentran estos positivos, principalmente anti-Ro, es cuando hay una coexistencia de Sjögren con lupus eritematoso sistémico. Se puede encontrar también en lupus neonatal, lo podemos encontrar en pacientes que predomina la fotosensibilidad y en pacientes con lupus subagudo cutáneo, ¿vale? En estos pacientes vamos a encontrar principalmente la titulación de anti-Ro. Es posible que cuando un paciente tenga anti-Ro positivo, tenga un ANA negativo, ¿vale? Eso lo habíamos comentado al inicio. Bueno, esto cuando aparece, bueno, puede aparecer antes de que se manifieste la enfermedad. Eso es importante, que podemos tomar ANAs antes de la manifestación de la enfermedad. Esto ya se van a encontrar positivos. ¿Cuánto es la titulación que se tiene que encontrar? ¿Mayor a cuánto? 1/40, ¿vale? Bien, anticuerpos antidoble catenarios DNA van del 70 al 95% de especificidad. Estos se pueden encontrar en lupus y en otro tipo de manifestaciones autoinmunitarias. ¿Cuándo los encontramos positivos? Principalmente en pacientes que tienen vasculitis o los que van a manifestar nefritis lúpica, ¿vale? Se ha visto que hay una correlación mayor anti-DNA doble catenario con nefritis lúpica. Los anti-SM son los más específicos, habíamos comentado, para el lupus eritematoso sistémico y también tienen que ver con la gravedad, ¿sale? Cuando estos pacientes se puede asociar a gravedad cuando se encuentran mayor titulaciones de SM, pero se encuentran en poco, en 30% de los pacientes. Los que no vamos a encontrar son los ANA, ¿vale? Bien, se asocia a nefritis lúpica severa principalmente. Y bueno, hay algunos otros anticuerpos, los antihistona que habíamos comentado, que es lupus inducido por drogas, ¿no? En el 90% en lupus inducido por drogas y hasta en un 60-80% en lupus eritematoso sistémico. No son los más específicos para un lupus eritematoso sistémico no inducido por drogas, ¿sale? ¿Cuáles pueden ser las manifestaciones clínicas? Bueno, por lo regular cuando se encuentran los antihistona tienen manifestaciones a nivel de las serosas, ¿vale? Habíamos comentado pericarditis y pleuritis. Muy bien, aquí, bueno, ya habíamos comentado, 4 o más criterios se hace el diagnóstico de lupus. ¿Y cuántos serológicos tendrían que ser? 2, a excepción de ¿quién? De ANA, que tenía que ser una titulación mayor a 1/40, y los anti-SMID, que son específicos, ¿sale? Muy bien. ¿Cómo se hace el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico? Bueno, tenemos que ver que haya daño de 2 o más órganos o sistemas.
Ahora, hacemos el test de ANA, los anticuerpos antinucleares. Si la titulación es mayor de 1 sobre 40, igual o mayor a 1 sobre 40, tenemos que considerar las referencias que nos dan la Asociación Americana de Reumatología, que habíamos comentado que tenga los criterios diagnósticos para la Asociación Americana de Reumatología o que por un test de laboratorio cumpla con esos criterios, ¿sale? Habíamos comentado, por ejemplo, la creatinina sérica, el urianálisis, los anticuerpos antifosfolípidos y anti-DNA, que habíamos dicho que son 2, para poder hacer diagnóstico también, ¿vale? ¿Estos para qué nos van a servir? Bueno, como puntajes, ¿no? El conteo de celular, o sea, una biometría hemática, el urianálisis, una creatinina sérica y, bueno, lo serológico. Si tiene 0 a 3 de estos criterios, pues no es lupus eritematoso sistémico o es un lupus de tipo incompleto. Sabemos que hay de lupus también locales, ¿sale? ¿Como cuál? Como, por ejemplo, el lupus cutáneo, ¿no? El lupus subagudo cutáneo. Ese es un lupus que se puede manifestar de manera únicamente cutánea y no cumpliría completamente los 4 criterios. Habíamos dicho 4 criterios que se pueden encontrar de manera cutánea, que son ¿cuáles? Eritema malar, eritema discoide, aftas y fotosensibilidad, ¿vale? Ok, si este paciente tiene títulos menores a 1.40, entonces si usted tiene un fuerte argumento contra el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico, hay que buscar alguna otra alternativa diagnóstica que nos pueda explicar la sintomatología, ¿sale? Bien, si usted encuentra algún otro diagnóstico que pueda integrar toda la sintomatología que tiene ese paciente, bueno, pues no tiene los criterios eficientes para el diagnóstico de lupus y hay que tratar la causa que nos está causando esa patología. Si no tiene cómo explicarlo, bueno, considerar referir a la reumatología, así lo refieren, hay que considerar referirlo a la reumatología para que se haga el diagnóstico por parte de ellos, ¿vale? Muy bien. De acuerdo al tratamiento de lupus eritematoso sistémico, es muy importante que nos quede claro que es de acuerdo a la sintomatología que pueda tener el paciente de manera predominante, ¿vale? Bueno, ¿qué nos importa también de aquí? Los corticoides. Los corticoides se pueden dar ya sea en dosis altas o dosis bajas. En dosis bajas se da principalmente en las manifestaciones articulares. Cuando los pacientes tienen artritis se puede dar una dosis de 10 a 15 miligramos. ¿Vale? Cuando se manifiesta, por ejemplo, enfermedad renal o enfermedad hematológica del sistema nervioso central, se prefiere dar en dosis altas. ¿Cuánto? 1 miligramo por kilogramo de peso. ¿Vale? Bien, en cuanto a la hidroxicloroquina, se da principalmente en pacientes que tienen daño a nivel cutáneo. Se da principalmente en pacientes que tienen la fotosensibilidad, que puedan tener aftas o que puedan tener las manifestaciones clínicas ya mencionadas anteriormente. Se asocia principalmente a daño a nivel de la retina, pero en menos del 1%, o sea, realmente es muy bajo el porcentaje. Entonces, hidroxicloroquina en pacientes con daño cutáneo, ¿vale? AINES es únicamente en caso de dolor, artralgias, mialgias, sintomatológico principalmente. Los esteroides ya habíamos comentado, dosis bajas, artritis y dosis altas, principalmente en daño renal, enfermedad renal y manifestaciones hematológicas y con daño a nivel del sistema nervioso central. El micofenolato se puede dar en pacientes que tienen afección o que tienen daño o que tienen nefritis lúpica, ¿vale? O en pacientes que tienen refractariedad al manejo con hidroxicloroquina. Si tienen refractariedad al manejo con hidroxicloroquina, bueno, una de las opciones es micofenolato. La ciclofosfamida, esa se trata de guardar, para darlo en pacientes que tienen nefritis severas, o que tienen daño a nivel del sistema nervioso central también. La ceatriopina se puede dar en nefritis como dosis de mantenimiento y en pacientes que no son o que no tienen daño renal, pero que además tienen manifestaciones cutáneas y que son resistentes a hidroxicloroquina. En cuanto al metrotexate, bueno, nos funciona similar precisamente que en el manejo para artritis reumatoide, va a ser principalmente para la artritis lúpica, va a ser para artritis lúpica, aunque se prefiere sobre el micofenolato, y la ceatriopina, que demos metrotexato para los pacientes que tienen manifestaciones articulares. La ciclosporina se puede dar principalmente en pacientes con enfermedad renal y algunos otros tratamientos con anticuerpos, ¿no? Que se pueden utilizar, por ejemplo, en pacientes con hipocomplementemia, que es el caso de belimumab. Bien, ahora sí, ya les puse las respuestas y ahorita ya vamos como un poquito con el tiempo.
El diagnóstico, pues, es lupus eritematoso sistémico, ¿no? Habíamos comentado que se dan con 4 de los criterios. ¿Cuáles son los criterios que tiene aquí? Artritis de tipo simétrica, eso es importante, que es de tipo no erosiva, ¿no? Erupción fotosensible. Aquí tiene algunos de los criterios que realmente no se toman en cuenta, pero sí que nos pueden hacer que a ese paciente se le haga titulación de anticuerpos, ¿no? Aquí ya tenemos 2 órganos que se pueden encontrar afectados: hipertensión arterial, febrícula y a nivel cutáneo, ¿no? Erupción fotosensible. El hemograma de 3.500 leucos, ese es otro criterio, y plaquetas de 85.000, otro criterio. La creatinina y las transaminasas son normales, anticuerpos antinucleares positivos, ya habíamos comentado, 1/320 es mayor de 1/40, y anti-DNA nativos positivos e hipocomplementemia, ¿vale? ¿Cuál sería el tratamiento que nos podría ayudar para este paciente con hipocomplementemia? Bueno, habría que darle varios, ¿no? Le podremos dar varios a este paciente. Tiene erupción fotosensible, tiene artritis. ¿Con cuál ustedes empezarían? Corticoides, ¿no? Podríamos empezar con corticoides. Los corticoides, recuerden que nos dan o que nos benefician en varios aspectos. Podríamos empezar con corticoides o con metrotexato también. Escuché que dijeron metrotexato. Metrotexato es una buena opción, ¿para qué? Para la artritis simétrica, ¿sale? Los corticoides con metrotexato, pero los corticoides sobre todo porque tiene afección hematológica, que habíamos comentado en dosis altas para la afección hematológica, ¿vale? Bien, diagnóstico probable: lupus. ¿Cuántos criterios se necesitan para justificar pruebas serológicas y cuántos para hacer el diagnóstico? 2 criterios de diferentes sistemas dañados u órganos dañados, y 4 para hacer el diagnóstico de lupus. Y bueno, en cuanto a cuáles de las siguientes pruebas aportaría información más relevante para el manejo en este caso, ¿cuál creen que sea? Ya está, ¿no? Marcado, de hecho, el sistemático de orina. Muy bien. Paciente femenino de 30 años de edad que acuden por presentar desde hace un mes de evolución alopecia, además de referir dolor en articulaciones. Ya tiene 2 criterios de 1 hora de evolución por la mañana que disminuye con actividades. Acude a su consulta por presentar eritema malar fotosensible, doloroso a la palpación, sin demás datos clínicos, ¿vale? No tiene más datos clínicos. Aquí, ¿cuántos criterios tendría este paciente? 4 criterios, ¿vale? Tiene plaquetopenia, o sea, tiene trombocitopenia, tiene artritis, tiene eritema malar fotosensible y aparte, ¿qué tiene? Alopecia, ¿vale? Es una de las manifestaciones también que se pueden presentar. Bien, entonces el diagnóstico del ES se realiza de manera clínica con 4 criterios, las demás no quedan. El manejo inicial con prednisona a dosis altas más cloroquina por el dolor articular. Pues no, realmente, ¿no? ¿Se realiza titulación de anti-DNA o anti-SMID para determinar el diagnóstico del LES? No, tienen que ser las manifestaciones clínicas. ¿Y los anticuerpos anticardiolipino positivos descartan LES? No, porque habíamos comentado que puede ser uno de los criterios serológicos, ¿no? Para el diagnóstico del LES, anticardiolipinos, con antifosfolípidos y algunos otros anticuerpos. Bien, una mujer de 25 años de edad con 2 meses de historia de artritis simétrica en manos, hipertensión y fiebre. El análisis, el conteo de 3.500 células, plaquetas de 85.000 y creatinina de 3.5 y test de función hepática normal. Se encuentra con anticuerpos antinucleares positivo, con una titulación de 1/320, anti-DNA positivos e hipocomplementemia. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta o es la respuesta correcta? Bueno, habíamos comentado que la nefritis lúpica de tipo 4, que es la de tipo difusa proliferativa, es la más agresiva, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos dice, que la nefritis lúpica proliferativa difusa es la más agresiva, es el tipo más agresivo de nefritis lúpica. ¿Los anticuerpos antihistonas son los más específicos en este caso? No. ¿Cuáles serían? SM, en 30% de los pacientes. 20% de la gente con lupus desarrolla nefritis lúpica. No, habíamos comentado qué porcentaje, hasta el 50%, ¿vale? El siguiente paso para el diagnóstico en este paciente, la radiografía de mano. No. Bueno, en cuanto a las perlas, las enfermedades multisistémicas se caracterizan por síndrome constitucional, fiebre de origen desconocido, afección de 2 o más órganos y todo sin una causa aparente. 2. Las pruebas serológicas se justifican cuando hay afección de 2 o más órganos. 3. Los anticuerpos más específicos para lupus son los anti-SM en 30% de los pacientes, los más sensibles, ANA, en el 95-99% de los pacientes. Se requieren al menos 4 criterios para corroborar el diagnóstico. Los anticuerpos antihistonas se relacionan principalmente con lupus inducido por drogas. ¿Qué tipo de drogas principalmente? Ya lo habíamos comentado hace unos días. Hidralacina, ¿vale? Habíamos comentado que es hidralacina.
Bien, el manejo de lupus se da de acuerdo a las manifestaciones clínicas predominantes del paciente. La hidroxicloroquina se da como manejo para artritis y manifestaciones cutáneas de manera predominante. Para el manejo de nefritis lúpica se prefieren corticoides en dosis altas. Para las formas agresivas de nefritis lúpica y neurolupus se prefiere ciclofosfamida. La forma más frecuente y agresiva de nefritis lúpica es la tipo 4, de acuerdo a la OMS, que habíamos dicho que era la nefritis lúpica. ¿Cuál? Difusa proliferativa. ¿Vale? Bien, y el lupus eritematoso sistémico predomina en mujeres con una relación a hombres de 1 a 9, en mujeres de edad fértil y puede coexistir con patologías autoinmunitarias, como ¿cuál? Sjögren, en pacientes que tienen ¿qué anticuerpo principalmente? Anti-Ro y anti-La, ¿vale? Bien.